viriones. Va al ganglio, se mantiene latente, dijimos, por ejemplo, el ganglio trigémino para la parte de cabeza y cuello, y el sacro para el herpes 2. Por distintos factores desencadenantes se produce la reactivación viral y se produce la recurrencia. Nuevamente puede ser sintomática o puede ser asintomática, con la liberación de los viriones. Nuevamente puede infectar al huésped susceptible. Vieron que es fácil, que es sencillo. Los que tengan las bibliografías antiguas, les hablaba de centrípeta y centrífuga. No sé si alguno tiene eso como para poder pensarlo, no es tan difícil. Centrífuga, acuérdense que es la fuerza es lo que hace el lavarropa, entonces es cuando se va a ir a acantonar en las neuronas, y centrípeta cuando vuelve o se reactiva de nuevo al lugar donde va a producir la lesión. Bien. El diagnóstico del virus herpes mayormente, chicos, como odontólogo les digo, es clínico, porque es tan característico, sobre todo si lo vemos cuando recién aparece, que están las vesículas íntegras y es todo un ramillete de vesículas, que es muy, muy fácil de ver. Si yo quiero, puedo hacerle citología exfoliativa y ver de qué tipo de virus, a qué tipo de virus me estoy refiriendo. PCR, los cultivos en virus son siempre celulares, en distintas células. ¿En qué células? En las células que tenga predilección ese tipo de virus herpes. Y puedo hacer un diagnóstico indirecto por inmunofluorescencia, pero en general el diagnóstico que se hace es clínico. Acá les bajé algunas fotitos. Fíjense que son muy claras. ¿Ven el ramillete de vesículas? Es clarísimo. Uno ve. Lo que pasa es que a veces, después de un tiempo, esas vesículas se empiezan a romper o porque se las toquetean. Por eso lo primero que uno hay que decirles es que no se las toque, porque se desparrama el líquido que tiene esas vesículas. Pero puede romperlas y después se hacen úlceras, y después de las úlceras se hace una costra, y ahí capaz que ya no son pequeñas costritas, sino que es una gran costra. Y que si encima me la toqueteo, acuérdense que tengo piel cerca, puedo infectarla con alguna bacteria, por ejemplo un estafilococo. Entonces ya no es una lesión tan clara. Ahí le pregunto, ¿qué sentiste? ¿Cómo apareció? ¿Sentiste que te picaba primero? ¿Sentiste como que ardía? ¿Cómo aparecieron como pequeñas vesículas? Bien, acá tenemos un caso de herpes en mucosa ocular. Esto no es mucosa, esto es piel, pero cercano a la mucosa ocular. También la doctora Livia Skovich, en su momento, la profesora titular antes de estomatología, nos mostraba que podían aparecer en nariz. Esta es la gingivoestomatitis herpética de la que yo les hablaba, que aparece en una primera infección herpética, y que imagínense estos niños que en general son chiquitos, el dolor que tienen. Fíjense que yo acá en esta fotito de acá arriba tienen todas las citas bibliográficas, porque no es casi casuística mía. Esto ya es una costra, y si ustedes esta costra la miran en detalle, me parece que puede estar, cuando empieza a ser una costra de color amarillento, puede estar infectada por alguna bacteria. Eso es lo que hay que cuidar. La gingivoestomatitis herpética produce gran dolor, agrandamiento de la mucosa gingival, lesiones vesiculares, muchas pequeñitas, intraorales, y también puede haber extraorales, aumento de temperatura y adenopatías regionales cervicales, en este caso. Pero es terrible, pobrecitos, están muy mal. Entonces, bueno, ahí después les van a enseñar en estomato que les van a recomendar cosas, algunas cosas no pueden comerlas, con qué pueden aliviarlo. Lo dejamos para los compañeros de estomato, porque es terapéutica. Virus herpes simples 2, en este caso en genitales. Fíjense que las lesiones son siempre iguales, vesículas, a veces muy pequeñitas, difíciles de visualizar,
pero dolorosas, pueden ser dolorosas. Acá son vesículas que ya se han explotado y se unieron, no sé si la palabra explotado, se desintegraron y se unieron. Bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta de herpes simples 1 y 2? No, bro. Bueno, bien. Vamos, es un tema que no depara demasiada dificultad y es lindo porque los va metiendo en la clínica. Vamos a ir entonces con el otro integrante de la familia Alphaviridae, que era el virus varicela zoster. Cuando hablamos del virus varicela zoster, hablamos de varicela como primo infección. Acuérdense que era una característica que tenía toda esta familia y sus subfamilias, de que hay una primo infección, que están en latencia y que se reactiva. Eso es muy importante. Entonces tenemos la primo infección, que es la varicela, y la reinfección, que es el virus herpes zóster, que no se produce siempre, no son tan comunes las reactivaciones, pero que sobre todo, insisto, fíjense cómo yo repito muchas cosas en el discurso. Si las repito es porque me pueden servir para todos los integrantes de la familia y me puede facilitar el estudio, sobre todo en pacientes, en los extremos de las edades, en este caso de zóster en los pacientes mayores, y en inmunocomprometidos por algo, por cualquier cosa. No pienso solo en HIV, pienso en cualquier patología que pueda disminuirme el sistema inmune o comprometerme el sistema inmune, para hablar con más propiedad. Entonces, la varicela, que ya cada vez hay menos casos, pero que sigue habiendo, porque es una patología endemoepidémica, por ahí se dan algunos brotes, porque es altamente contagiosa, pero que tenemos la suerte que desde que tenemos la vacuna en el Plan Nacional de Vacunación, cada vez hay menos, y cuando hay, tienen menos complicaciones. Ustedes son muy jovencitos, pero si hablan con sus padres, en mi época era común haber tenido varicela y sarampión y un montón de cosas que les voy a dar en otros teóricos. Pero bueno, ahora ya cada vez menos, por suerte. Van a estar en los ganglios sensitivos, la cadena dorsal y el trigémino, es donde van a producir su periodo de latencia. Como les dije recién, las recidivas el herpes zóster, y bueno, lo otro ya lo hablamos. Si llega a haber complicaciones, aunque sean raras, pueden ser pulmonares, en hígado y en cerebro. El reservorio es el hombre. Ya les dije recién que es altamente contagioso a través de las secreciones, por aerosoles respiratorios, por gotitas de flush. Todos sabemos, y el doctor Arancegui les va a dar, calculo yo que sobre el final, me parece, si no recuerdo más el cronograma, les va a dar coronavirus, pero con todo lo que hemos hablado de coronavirus en todo este tiempo de pandemia, recuerden que las gotitas de flush, cuando uno hablaba, podían alcanzar hasta 2 metros. Entonces guarda con eso, porque con solo hablar puedo contagiar. Imagínense, piensen en varicela en los niños en las escuelas. Altamente contagioso. Las lesiones cutáneas van a ser vesículas o ampollas, y que posteriormente se ulceran. Más que nada son más lesiones ampollares que vesiculosas. Las vesículas son más pequeñitas, las ampollas son como un poquito más grandes y con contenido líquido. Varicela. Ya dijimos, una enfermedad que tenía picos, sobre todo en primavera, cuando comienza la primavera, por ahí. Mayormente es benigna y de resolución muy sencilla. Si bien hay fármacos antivirales que se dan, que son los mismos que para el virus herpes simple, es para que transite un poco mejor la enfermedad, pero el resto son de sostén. La vía de contagio dijimos que eran las ampollas o vesículas por vía respiratoria y por vía conjuntiva. Cuando hablamos
Podemos inhalarlas o pueden tomar contacto con la conjuntiva ocular. El periodo de incubación es de 14 días más o menos. Pueden encontrar de 12 a 20. Hicimos un promedio de 14 días. Lo importante es que empiezan a contagiar desde antes que aparezcan las lesiones. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si yo tengo mi hijito que apareció el exantema, que es lo característico de la varicela, un día, y el día anterior fue a la escuela, ahí ya contagiaba. Tengo que avisar al resto de los compañeros para que estén atentos. Los signos y síntomas que aparecen es gran malestar, fiebre, un exantema que comienza en la cabeza, y acá viene la consulta al odontólogo también, porque puede haber lesiones intraorales. Se extiende a la cara, al tronco, cabeza, y cara, ahí cara tendría que haber estado al lado de cabeza, tronco con mucosa bucal, área genital y por último a las extremidades. La forma en donde se van dando las erupciones importa para quien hace un diagnóstico clínico, más que nada para los médicos, porque van a haber muchas patologías, muchos virus que producen exantema en la infancia. Y no todos aparecen en los mismos lugares. De hecho, tenemos una que es por Coxsackie, que es mano, pie, boca, que es donde, bueno, no me quiero adelantar, pero digamos, son los distintos lugares donde se va a ir desarrollando el exantema. Pero importa más para los médicos que para nosotros. La evolución de las lesiones, primero aparece una manchita con relieve, que es mácula, después se hace como una pápula, y después se hace vesícula o, insisto, ampolla, se ulcera cuando se rompe, y... ¿qué hice? Ahí está, los admitió. Por último, las costras, que hay que cuidar. Lo más importante es que no se contaminen, porque se rascan, los chicos se rascan, porque es pica, porque es molesto, y se llevan los microorganismos que tenemos en la piel y las infectan. Y ahí se complica, porque ahí sí tenemos que ver si no hay que dar un antibiótico. Bien. Hay algo que es característico, que también lo van a dar en estomatología, yo igual se los enuncié, que es el polimorfismo regional, signo de cielo estrellado. Va a haber algún momento, como las lesiones no aparecen todas juntas, va a haber algún momento donde si yo miro a ese niño o a ese adulto, si se contagió de adulto, que es más raro, va a tener distintos estados de evolución de las lesiones. Entonces va a tener en algunos una manchita, en otro una vesícula, en otro va a tener, en otro lugar va a tener una úlcera y en otro va a tener una costra. Entonces va a tener distintas lesiones en un mismo cuadro clínico. Ese es el polimorfismo regional. En una misma región tengo distinta evolución de las distintas lesiones. Por eso se dice signo de cielo estrellado. También tengo que tener en cuenta que hay una forma de varicela congénita que es un poquito más complicada, porque ahí puede haber mayores complicaciones neurológicas, atrofia de extremidades, hidrocefalia, vejiga neurogénica, que es cuando no se contiene, no hay incontinencia urinaria por distintos factores, afecciones en los ojos y otras tantas más. Es más grave la forma congénita. Acá tienen algunas fotitos que tampoco son mías. Fíjense cómo están. Terrible, chiquitos, pero bueno, vamos desde de la camada que ya venía vacunado, por eso no estuvieron tanto, pero no saben lo molesto que es, y encima tienen fiebre, y les molestan y se rascan. Fíjense, no, parecía que estaba infectada, pero no, eso parece bien una vesícula o una ampolla, porque ya es más grande. Pero miren la boquita, llena, llena. Estos niños van a tener un babeo constante, van a tener dificultades para alimentarse, y ahí es donde, bueno, hay que intervenir para aliviar un poco el malestar, porque si son muy pequeños no pueden dejar de alimentarse, ¿no es cierto? Por eso yo hablaba de medidas de sostén. Bueno. La reactivación, que no es tan frecuente, vuelvo a repetir, pero que puede existir, es el virus zóster.
El virus zóster se conoce vulgarmente como culebrilla. No me vengan a rendir diciéndome varicela y culebrilla, por favor, porque vamos a ser profesionales, pero yo ¿por qué se los digo? Se los digo porque ustedes van a atender a un montón de pacientes y los pacientes no nacen de un repollo, nacen con toda una cultura y con toda una transmisión de padres a hijos, y bueno, y el tema de la culebrilla está rodeada de un montón de cosas, entre comillas, de saberes populares, iba a decir otra palabra, pero como no quiero ofender a nadie, de saberes populares, que cuando se une la cabeza con la cola se muere, y que vamos a la curandera, que les pone tinta china. Hay un montón de cosas que ustedes van a escuchar de sus pacientes. Lo cierto es que una reactivación del virus varicela, que es rara de aparecer y que por qué se asociaba con muertes. Y esto yo lo tengo tan patente cuando la doctora Scovich nos daba los teóricos, que eran un placer, chicos. Yo lamento tanto los que no la pudieron escuchar a esa doctora, porque no saben lo que sabía, y tenía una pasión tan grande para transmitir que hacía que te encante la estomatología. Ella nos decía que claramente es una enfermedad como paraneoplásica, cuando hay una disminución del sistema inmune, aparece, y generalmente la depresión del sistema inmune está asociada a otras enfermedades que pueden ser mortales. Entonces, en esas circunstancias, no por el herpes zóster en sí solo, sino porque aparecen, porque hay otra patología mucho más grave acompañándolo, y en ese caso sí puede ser grave. Entonces los pacientes dicen, no, rápido hay que curarla, porque cuando se une, como sigue el trayecto de los nervios, decían que cuando se unía la cabecita con la cola, el paciente se moría. No se moría de un zóster, se moría de otras complicaciones que tenían, ¿no es cierto? Pero bueno, también puede producir complicaciones que sean mortales. Bueno, la característica es una inflamación aguda que sigue el trayecto de los nervios, los ganglios sensoriales focalizados, y produce todas lesiones que ustedes las van a ver siguiendo el trayecto. Son muy dolorosas. La gente que ha tenido zóster manifiesta muchísimo dolor, neuralgias terribles del trigémino, cuando se producen en la cara, y realmente manifiestan un dolor muy grande. Las reactivaciones de este virus varicela zóster son las mismas que hablamos para el varicela, para el resto del virus herpes. Sí, yo acá marcaría con negrita inmunosupresores, neoplasia, trasplantes, entre otros, y yo ya le puse en negritas, porque es importante, mayores de 80 años, inmunodeprimido, se puede producir una enfermedad diseminada y visceral con incluso mortalidad y complicaciones importantes. Hay incubaciones más largas, de 1 a 3 semanas, las lesiones aparecen en piel, vesículas unilaterales, dolorosas, ya lo hablamos, siguiendo los nervios afectados. Se da en porcentaje bajo, todo esto ya lo dijimos, 10 a 20% de la población, mayor incidencia cuando aumenta la edad. El diagnóstico mayormente es clínico, igual que los otros virus herpes que vimos hasta acá, pero puede hacerse inmunofluorescencia y puede hacerse lisa. Acá hay unas fotitos que tampoco son mías, está ahí abajo la cita. Fíjense cómo no le va a doler esto. Miren lo que es esto. Miren acá en la cara y afectando el ojo. Pueden tener consecuencias los faciales que afectan la mucosa ocular. Bueno, pasamos a otro grupo, que yo estoy sin reloj, pero vamos bien. Bien. Vamos a pasar a citomegalovirus. Acuérdense, siempre voy pensando en microbiología como lo venimos haciendo acá: familia Herpetoviridae, subfamilia Beta herpes viridae o virinae, lo mismo. Especie citomegalovirus. Y fíjense lo que les puse en negrita: anomalías congénitas.
congénitas. Por favor, recuerden esto, porque donde vean una pregunta de virus herpes asociado a anomalías congénitas, piensen, ¿sí? Lean bien en detalle, porque son choice, si no se está refiriendo a citomega. Si bien puede darse cualquiera de los otros herpes, pueden darse en las distintas edades, porque son virus muy ubicuos, que se pueden, ubicuos quiere decir que pueden estar en cualquier lugar, y que mayormente también pueden estar en distintas franjas etarias. Este está muy asociado a abortos y a un montón de patologías en los pequeñitos. La prevalencia no es tan baja. De hecho, ustedes piensen cuando lean el libro que están leyendo un libro que es de Estados Unidos, o sea que las prevalencias que le dan son de Estados Unidos, pero bueno, ténganlo en cuenta. De 50 a 80% de los adultos jóvenes han tenido contacto con citomégalo y bueno, es para tener en cuenta, no es tan bajita. Es la causa más frecuente de anomalías congénitas. Puede ser asintomática, sin síntomas, y no me doy cuenta, por eso también el alto porcentaje que no sabe que tuvo contacto con este virus, o también tener manifestaciones oligosintomáticas, dijimos que eran como con poquitos síntomas, o también puede ser sintomática, pero mayormente son asintomáticas y oligosintomáticas. Y con manifestaciones diversas, distintos tipos de manifestaciones clínicas. Los virus van a estar en glándulas salivales, en mamas, en riñón, en cervix, en los fluidos donde pueda estar, es la forma en que puede infectar. Igual que todos los virus herpes, tienen su primoinfección, generalmente en la infancia. En este caso, la latencia va a ser en linfocitos T, macrófago y otras células. Ya dijimos, las secreciones se daban, el contagio se da por todas las secreciones que puedan contener el virus, y fíjense nuevamente, un virus de transmisión sexual. Si es un virus de transmisión sexual, puedo entender por qué un niño cuando nace por el canal del parto puede contagiarse, o antes de nacer por vía transplacentaria. Bueno, tienen un montón de vías de contagio. Los cuadros clínicos están clasificados en infecciones congénitas, perinatales o adquiridas, ya sea en infancia o en adulto. Bueno, el citomegalovirus en su clínica congénita, la vía de contagio es la transplacentaria, como les dije antes. Puede ser que sean mamás asintomáticas que no saben que lo tiene y nacen, como les dije, en el momento del parto, se ponen en contacto y se produce la infección, y pueden darse dos tipos de infecciones, una precoz, donde mayormente depende del trimestre de embarazo y las condiciones del desarrollo del feto pueden producirse un aborto, o una infección tardía, pudiendo producir fetopatías, pérdida auditiva, retraso mental, partos prematuros y enfermedad fulminante. Es terrible el citomegalo en las embarazadas, es terrible, así que mucho cuidado con eso, porque a veces no le damos mucha importancia, pensamos solo en el herpes simple, y miren lo que nos puede producir el citomegalo. El otro tipo de patología que podía dar era una infección perinatal al pasar por el canal del parto. Perdón, yo dije, me confundí recién, no. Una vez antes de nacer, la congénita está en el momento del nacimiento. Puede contagiarse al momento de nacer, o acuérdense que estaban todas las secreciones por tomar la teta, la leche contaminada, y también puede producir distintas patologías que van desde una más grave fulminante hasta otras no tan graves, o sí, lesiones motoras, mentales, neumonías y hepatitis. Citomegalo en el adulto o en el niño en una infección adquirida, por cualquiera de las vías que dijimos antes. Puede ser asintomático, ya dijimos, o puede tener síntomas que van desde un síndrome pseudogripal que uno no le da bolilla, hasta
un síndrome, se le dice síndrome mononucleósido porque no es la mononucleosis típica producida por el virus Epstein-Barr. ¿Cuál es la diferencia? Entre otras cosas, que los anticuerpos heterófilos, que es una prueba que podemos hacer, detectándolos, van a ser negativos acá y van a ser positivos en el Epstein-Barr. Ya van a ver bien cuáles son las manifestaciones de la mononucleosis infecciosa, lo vamos a ver bien cuando veamos ahora Epstein-Barr. Mayormente cuando es un síndrome mononucleósico, adquiere algunas o todas estas características. Guarda nuevamente con pacientes inmunocomprometidos, porque pueden producir enfermedades muy grandes como neumonías, esofagitis, retinitis y demás. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Por aislamiento e identificación del virus. Cuando hay algún aborto o cuando hay algo, cuando es posterior al nacimiento, perinatal, que se contagia en el momento del parto y se desarrolla después la enfermedad, siempre se hace, digamos, un diagnóstico minucioso y un aislamiento del virus, tomando una muestra y haciendo un cultivo celular. Las muestras pueden tomarse de distintos lugares, acuérdense, cuando yo voy a pensar en el diagnóstico, en todos los lugares donde puedo encontrar, en todas las secreciones que pueden estar. Y puedo hacerle un cultivo, y desde el cultivo o desde la muestra directa puedo hacer una observación de las células, y voy a ver estas células agrandadas con unos cuerpos de inclusión que se llaman enojo de búho, que bueno, no es relevante para ustedes como odontólogos, pero sí sepan que pueden hacer un estudio citológico, que por supuesto se puede hacer PCR y se puede hacer ELISA. Entonces, citomegalovirus, chicos, asócienlos a mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, y por supuesto también tenemos estas infecciones adquiridas en el adulto o en el niño posterior a estos momentos de infancia tan precoces. Bien, vamos a pasar a la subfamilia que nos queda, que es la subfamilia Gamma herpes viridae, el virus Epstein-Barr, la enfermedad del beso. La doctora Perla les decía, con la prevención los asustaba, como si hubiera logrado que la gente no se dé besos. Yo me reía, porque a veces ahí en esas cosas se notan las diferencias generacionales, como ustedes también lo notarán cuando les hablamos nosotros, que somos más grandes, y por ahí nos hacemos lío con las cosas cibernéticas y otras tantas cosas. Pero bueno, digo, uno no va a dejar de besar, por supuesto, pero bueno, conocer y cuidarse en todo lo que uno pueda del resto, y ante la presencia de algún síntoma estar alerta y no minimizarlos para poder hacer un diagnóstico precoz. Bueno, tenemos el virus Epstein-Barr, que pertenece a la familia, tanto se los voy a decir que se lo van a acordar. Porque cuando vengan a dar un examen, si ustedes en un oral empiezan hablándome de la familia, de la subfamilia, de la especie, ay, ya tienen unos cuantos porotos de más, porque digo, este se dio cuenta que está estudiando microbiología, y que no es fácil además recordar todo esto, por supuesto que lo sabemos. Familia Herpetoviridae, subfamilia Gamma herpes viridae, con una prevalencia también muy elevada, un 80% de la población. Siempre que hablamos de prevalencia, hablamos en términos epidemiológicos, y no es menor conocer la epidemiología, porque en base a eso yo puedo pensar en distintos brotes, sobre todo cuando son enfermedades muy contagiosas, en una población determinada, en un momento determinado, y puedo pensar también en las maneras de prevenirlo. Por eso uno habla de prevalencias. Bien, el reservorio del virus es humano. Virus con, ¿qué quise poner acá? No lo sé, vaya uno a saber, no importa. La transmisión es por saliva. La infección inicia, como vimos en otras familias, en otros tipos de virus herpes, en el lugar donde penetra, en este caso los epitelios orales, y los linfocitos B. Linfocitos B, que va a producir mononucleosis infecciosa y
síndromes proliferativos linfocitarios. La mononucleosis infecciosa, que también podíamos verlas, acuérdense, un síndrome tipo mononucleosis infecciosa en el citomégalo. Acá vamos a verla bien, como es la mononucleosis infecciosa. La transmisión es por saliva, por eso es la enfermedad del beso, que en general es una enfermedad benigna y leve. En niños, en adultos también es benigna, pero puede complicarse un poquito más, con una incubación de aproximadamente 15 días. Fíjense, si voy comparando las incubaciones, salvo algunas, como el virus herpes zóster, que es más prolongada, son todas similares, o cuando puedo pensar una reactivación, pero en general esto también vayan comparando, porque las incubaciones son diferentes. Mínimamente saber un aproximado. Porque tampoco digo, ustedes van a leer muchas bibliografías, uno lee, como les dije antes, de 12 a 20, un promedio de 15 días. Bien. Los signos y síntomas característicos de la mononucleosis infecciosa, algunos le hablan de una triada de síntomas, triada porque se refiere a la hipertrofia de órganos linfoides, que van a ver las linfoadenopatías cervicales y la hepatomegalia. Ellos hablan de triadas pensando en la faringoamigdalitis o una faringitis que también puede ser de tipo exudativa, las linfoadenopatías y la hepatomegalia. Siempre que es megalia, acuérdense, es agrandamiento. Por eso ustedes van a leer en alguna bibliografía como esta triada para poder estar pensando en una mononucleosis infecciosa. Otra característica muy importante y que es realmente característica es que los pacientes refieren muchísimo cansancio. Hay una frase que está en el Murray que está buenísima, que a mí me gustó, pero que no me la acuerdo mucho, que hablaba que algo así como que los linfocitos B eran los que estaban afectados y los linfocitos T eran los que salían a defendernos y a frenar la infección. Entonces, yo no sé si no habla de una guerra civil entre linfocitos, una cosa así, péguenle un vistazo porque es lindo y digo, uno a veces se acuerda de esas pequeñas tipo muletillas que les pueden hacer acordar de el lugar donde van a estar localizados los distintos tipos de virus herpes, que por ahí las células dianas no son siempre las mismas. Eso me gustó cuando lo leí, no lo había visto en otras bibliografías y digo, les va a servir para recordar. Bueno, entonces voy a pensar que un paciente viene cansado, manifestando muchos cansancios, ay, me duele la garganta, y le abre la garganta y tiene una faringitis de tipo exudativa. Hoy en día, chicos, primero los hisopan para ver si es COVID, y si no es COVID, piensan en otra cosa, porque encima son todos parecidos. Las manifestaciones virales, y sobre todo las que se dan a nivel de cavidad oral, son muy parecidas, es difícil, por eso uno tiene que ir buscando las otras alternativas que acompañan a las manifestaciones en cavidad oral. Bueno, acá va a haber esta manifestación de estar muy cansado, esta faringitis, clínicamente se ve se palpa la hepatomegalia y las adenopatías cervicales. Bueno, ¿qué características tiene? Ay, me parece que me estoy quedando sin batería. Ahora paso a esta diapo y lo pongo a cargar. Hay un hemograma con monocitos y linfocitos que se van a ver alterados. Va a haber linfocitosis, aumento de la cantidad de linfocitos, y voy a empezar a acelerar y voy a buscar mi cable. Discúlpenme un segundo. Y esta cosa importante, anticuerpos heterófilos positivos. Acuérdense que en el otro síndrome tipo mononucleosis, o síndrome, se llama síndrome mononucleósido porque no es la mononucleosis típica de este virus, eran negativos. Espérenme un segundo, ya estoy con ustedes, no falta tanto, no me odien. Yo sé que es largo porque el virus herpes es largo, pero ya estoy terminando. Espérenme un segundito, que ya conecto esto y terminamos el juego.
Pensé que me iba a alcanzar la batería. Un segundo. Bueno, ya estoy. Disculpen la desprolijidad, pero pensé que me iba a alcanzar. Bueno, continuamos. Es un virus que está asociado a algunos cánceres, que ya los van a estudiar bien en estomatología, sobre todo cánceres del sistema linfático, como el linfoma de Burkitt y el linfoma de Hodgkin. También está asociado al carcinoma nasofaríngeo y a la leucoplasia vellosa. Ya lo van a ver, no nos vamos a meter en estos temas, sepan que está asociado. El diagnóstico es clínico y sí pido acá un laboratorio para estudiar todo esto que les dije, los linfocitos atípicos sobre todo. Puedo pedir anticuerpos heterófilos para ver si es positivo o negativo y anticuerpos específicos para antígenos. Esto es virus Epstein-Barr, esta sigla de acá abajo. Bien. Acá estamos, la enfermedad del beso, y fíjense acá dónde va a penetrar y dónde va a comenzar su infección. Profe, ¿puede poner la diapo anterior? Sí, cómo no. ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Esta? Sí, profe, esa. Silencio. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. Chicos, esto es un resumen, ¿eh? No solo estudien de las fotitos. Bueno, virus herpes humano 6, 7 y después mover un poquito del 8. No tienen tanta relevancia clínica para nosotros los odontólogos, pero bueno, son cortitos, hay poquito todavía, pero vamos a enunciar lo más importantes. El virus 6 y el virus 7 están asociados al exantema súbito o roceola infantum. Los dos están asociados a lo mismo. Pertenecen a la subfamilia beta herpes viridae. El virus 6 tienen una variante A y una variante B. Son virus que tienen predilección por el tejido linfoideo. Son ubicuos, igual que el virus herpes simples, que ya habíamos hablado. Se puede activar en inmunos comprometidos. De hecho, el diagnóstico fue en pacientes con HIV las primeras veces. El reservorio es el hombre, la fuente de infección las glándulas salivales. Y bueno, cuadro clínico ya lo habíamos visto. El exantema súbito o roceola es una enfermedad aguda benigna que se da en la infancia, generalmente en tempranas edades de la vida. Se transmite por secreciones orales, hay fiebre, adenopatías y exantema, como lo dice la palabra. Acá no les busqué fotitos porque realmente no tiene mucha relevancia para nosotros. Es un exantema cortito que dura hasta 2 días y el virus queda latente en linfocitos T toda la vida. También puede producir mononucleosis atípica. Siempre cuando hablo de atípica es porque no es la del Epstein-Barr, encefalitis, neumonitis y demás. El virus herpes simple 7, ya dijimos, igual que el otro, con similares características al virus herpes simple 6, el virus herpes número 6, herpes humano 6. Se lo en linfocitos T en pacientes con HIV y asociación etiológica con el 6, nada más. Se veía que en los pacientes que tenían el 6 también tenían el 7, el cuadro clínico también el mismo. Herpes virus humano 8, pertenece a la familia Gamma herpes viridae, está presente en saliva y en semen, posible transmisión por contacto directo, relacionado con otro cáncer, con otra enfermedad que la van a estudiar, con el sarcoma de Kaposi, que está asociado también al HIV. Las células dianas son los linfocitos B, y en cavidad oral puedo encontrar algunas manifestaciones, en paladar, en encías, donde se pueden ver unas lesiones azuladas o rojizas de acuerdo
hay distintos factores que pueden ir aumentando de tamaño y haciéndose hemorrágicas en algunos casos y múltiples. No hay mucho más que decir de esto. La prevención, preservativo para todas las que sean de contacto, enfermedades de transmisión sexual, estar muy atentos a los síntomas para hacer un diagnóstico precoz, vacunación a los que son más grandes y no han accedido al Plan Nacional de Vacunación, que contempla varicela, el virus varicela zoster, y bueno, el resto, digamos que con las medidas de prevención que estamos teniendo para el coronavirus, estaríamos súper cubiertos, porque el uso de barbijo, imagínense que nos elimina la mayoría de las vías de contagio, y el compartir un mate y bebidas y demás también. Esto sería todo, chicos, de la familia Herpetoviridae. Si alguno tiene alguna duda, me la puede preguntar. Ocupamos un poquito menos de tiempo. Ahora creo que le toca a Marcelino darle papilomavirus la clase que viene. No estoy segura, no me acuerdo del cronograma. Y bueno, y en una semana que viene, creo, la otra, nos encontramos para los otros virus que me han dado a mí, que son unos cuantos más. Así que bueno, si alguien tiene alguna duda me pregunta, si no, nos vemos en alguno de estos teóricos. Diga, Luisina. ¿Es lo mismo que reinfección? Sí, recidiva se llama cuando hay una patología, en este caso que está en latencia, y vuelve a aparecer. Recidiva, digamos, la reinfección puede ser endógena o exógena. Cuando yo hablo en general, no de este virus. En este virus es lo mismo, digamos, pero porque vos te infectás para toda la vida, queda en latencia y aparece la recidiva, pero reinfección en otros virus que no quedan latentes que en el cuerpo, digamos, que vos no lo seguís teniendo, te podés reinfectar afuera, ¿no es cierto? Suponete, el virus papiloma, vos podés tener una infección y después te podés reinfectar con otro serotipo, ¿entendés? Y esa es una reinfección por contacto que no es del propio organismo. En este caso, recidiva y reinfección es lo mismo, pero la infección puede ser endógena o exógena. ¿Se entiende la diferencia? Recidiva es cuando hay una enfermedad que ya estuvo y vuelve a aparecer. ¿Te quedó claro, Luisina? Sí, profe, ahora sí, gracias. Todas estas cosas que a ustedes se les complican ahora es porque no han dado estomatología. Ya el año que viene, que empiezan con historia clínica y empiezan a desglosar todos los términos, se les van a facilitar un poquito más y van a poder hablar más específicamente que ahora. Por ahora tomemos como cosas iguales para este tipo de virus herpes, y ten en cuenta que las reinfecciones pueden ser distintas en que te vuelvas a contagiar porque vuelve a ingresar al organismo. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana.